Hola, mi nombre es Alejandro Javier García y te doy la bienvenida al quinto episodio de Inteligencia Artificial, donde nos vamos a enfocar en representación de acciones y planificación automática. Se denomina planificación a la tarea de sintetizar un curso de acción el cual le permita a un agente lograr sus metas. Para ello, el agente debe tener en cuenta lo siguiente: las metas que quiere lograr, las acciones que es capaz de ejecutar y cuál es el estado actual del entorno en el cual se realizarán dichas acciones. Por ejemplo, para el caso de este agente robótico especializado en cocina, una meta que podría querer lograr es conseguir ese plato de pasta, que se ve muy apetitoso por cierto. Debería tener en cuenta el estado inicial, que contemplará los ingredientes y elementos que tiene para lograr su objetivo, y también las acciones que es capaz de ejecutar. Un problema de planificación se define indicando tres componentes en un lenguaje formal: una descripción del estado inicial del mundo, una descripción de la meta del agente y una descripción de las acciones que el agente puede ejecutar. El planificador será el encargado de encontrar una solución. Una solución para un problema de planificación es un plan, el cual es una secuencia de acciones que, ejecutadas a partir del estado inicial, llevan a un estado en donde la descripción de la meta es verdadera. La tarea de un sistema de planeamiento o planificador es buscar de forma automática una solución para un problema de planificación. Esto es, encontrar un plan. Por ejemplo, si el estado inicial son los ingredientes para preparar un plato de pasta y la meta es tener justamente ese riquísimo plato de pasta terminado, y además con las acciones que el agente robótico puede ejecutar, podemos alimentar un planificador y obtener un plan. Ahora bien, para resolver concretamente el problema, luego un agente debe ejecutar ese plan encontrado por el planificador. La tarea de un sistema de planeamiento, entonces, es encontrar automáticamente un plan el cual le permita luego al agente resolver un problema como el que se muestra abajo en el ejemplo, donde en el estado inicial el bloque 2 está sobre el 3 y el 1 no tiene ninguno encima, y el planificador debe encontrar una secuencia de acciones que le permita llegar desde ese estado E1 a un estado en el cual se satisfaga la meta, que en este ejemplo consiste en lograr tener el bloque 3 sobre el bloque 1. Un problema de planificación. Un plan es una secuencia de acciones donde cada elemento del plan es una instancia de un elemento del conjunto A. Y al ser ejecutadas las acciones a partir del estado inicial I, en el orden que impone la secuencia de acciones P, llevan a otro estado F que satisface la meta G. Esto es, la acción 1 de la secuencia se aplica al estado inicial, luego la segunda acción de la secuencia al estado resultante y así sucesivamente hasta que al aplicar la última acción del plan se obtiene un estado final que satisface la meta. Siguiendo con nuestro ejemplo, identificamos a I, el estado inicial, como el estado E1, en el cual el bloque 2 está sobre el 3 y el 1 no tiene ninguno encima. G, la meta, corresponde a conseguir que el bloque 3 esté sobre el bloque 1. Y las acciones que el agente puede ejecutar son dos: apilar un bloque B1 sobre otro bloque B2 o desapilar un bloque B1 que está sobre otro bloque B2. El plan, formado por las acciones desapilar 2 del bloque 3 y apilar 3 sobre el bloque 1, es una solución, ya que al aplicar la primera acción de P en E1, llegamos a un estado E2 en el cual están todos los bloques sobre la mesa, y al aplicar la segunda acción de P en E2, se llega al estado F en el cual se satisface la meta. Un dominio de planificación consiste de dos elementos: una caracterización del entorno donde actúa el agente y las acciones que el agente puede ejecutar. Este concepto es más general que el de problema de planificación, ya que para un dominio de planificación se pueden formular muchísimos problemas concretos de planificación. Una vez que tenemos descrito un dominio de planificación, para formular un problema para ese dominio
hay que indicar simplemente el estado inicial y la meta. Los dominios de planificación pueden variar de tamaño y complejidad, desde un vehículo autónomo en una autopista hasta un dominio de juguete como el mundo de bloques. En lo que sigue consideraremos dominios de planificación clásica, que tienen estas características. Son completamente observables, son determinísticos, finitos, estáticos, que quiere decir que los cambios solamente ocurren cuando la gente actúa, y discretos, tanto en tiempo, acciones, objetos y efectos. Por ejemplo, uno de los dominios de planificación clásica utilizado usualmente para introducir los conceptos de acciones y planificación es el mundo de bloques. Se trata de un entorno de juguete creado por Terry Winograd para un sistema que interpretaba comandos de voz y luego resolvía la tarea moviendo bloques en una superficie. El mundo de bloques consiste simplemente de una mesa sobre la cual hay únicamente bloques. Los bloques pueden estar sobre la mesa o sobre otro bloque. En la versión que vamos a considerar, son todos bloques del mismo tamaño y están identificados unívocamente. Un bloque no puede estar simultáneamente sobre otros dos bloques o dos bloques sobre uno, como muestra la figura. Y existe un único brazo robot que debe resolver tareas autónomamente. Esto es sin la operación humana, claro. Como ya te diste cuenta, las acciones tienen un rol fundamental en la planificación. Por lo tanto, a continuación vamos a profundizar sobre la manera en que se pueden representar las acciones en un dominio de planificación y además cómo se puede representar el conocimiento que un agente puede percibir de su entorno en dicho dominio. Una acción puede ser representada en términos de todas las precondiciones que deben valer antes de ser ejecutada y todos los efectos que se harán presentes luego de ser ejecutada la acción. Por ejemplo, la acción apilar el bloque B sobre el bloque C requiere las siguientes precondiciones: que los bloques B y C estén libres, es decir, que no tengan otro encima, y que el bloque B esté sobre la mesa. Una vez ejecutada la acción, los efectos son tres. B estará sobre C, B no estará sobre la mesa y C no estará más libre. Generalmente se diferencia entre un operador y una acción. Un operador, también llamado esquema de acción, consiste de los siguientes cuatro elementos: un nombre que identifica al operador, una lista de parámetros que representa los elementos que son usados en la acción, las precondiciones que deberán ser verdaderas antes que la acción sea ejecutada, y los efectos que representan los cambios en el estado. Una acción, en cambio, es un operador instanciado, es decir, un operador donde no hay variables. Por ejemplo, tenemos el operador apilar en el mundo de bloques que tiene dos parámetros representados por las variables x e y. En el caso de este ejemplo donde hay 4 bloques, ese operador se puede instanciar en 12 acciones diferentes. Recordarás que un dominio de planificación requiere la caracterización del entorno donde actúa la gente y los operadores que la gente puede usar. En el caso del mundo de bloques, el entorno está caracterizado indicando explícitamente cada bloque que está en la mesa, cada bloque que está sobre otro bloque y cada bloque que está libre, es decir, que no tiene otro encima. Los operadores que la gente puede usar son dos. El operador apilar, que consiste en tomar un bloque que se encuentra sobre la mesa y poner a ese bloque sobre otro bloque. Ninguno de los dos bloques debe tener otro encima. El operador desapilar, que consiste en tomar un bloque que se encuentra sobre otro y ponerlo sobre la mesa. Por ejemplo, la acción apilar BC, que es una instancia del operador apilar, puede ser utilizada para pasar del estado E2 al estado E1. Y con la acción desapilar BC, que es una instancia del operador desapilar B1 B2, se puede pasar del estado E1 al estado E2. ¿Te das cuenta que para cada uno de los operadores, que luego se instancian en acciones, hay que detallar de manera explícita y en algún lenguaje formal cuáles son las precondiciones y cuáles serán los efectos de cada operador? Para hacer esto,
vamos a ver un lenguaje de representación especial. TRIPS es un sistema de planificación desarrollado en el Instituto de Investigación de Stanford, del cual vamos a aprovechar su lenguaje de representación. Este lenguaje se define sobre tres conjuntos disjuntos y finitos de símbolos: un conjunto de variables, un conjunto de constantes y un conjunto de predicados. Una convención habitual para distinguir los elementos del lenguaje es denotar a las variables con una mayúscula inicial. Por ejemplo, en el dominio de planificación del mundo de bloques se utilizan los siguientes literales para representar un estado. En el lenguaje de representación TRIPS, un estado se representa por medio de un conjunto finito de literales fijos positivos. Este conjunto representa todo lo que es verdadero en ese estado. Además, se utiliza la suposición de mundo cerrado, que significa que los literales que no fueron mencionados en la descripción de un estado se asume que son falsos. Una meta, por otro lado, es un estado parcialmente especificado. De tal manera, una meta estará representada como una conjunción de literales fijos positivos. Por ejemplo, tenemos aquí el estado E1, el cual está representado con un conjunto de literales fijos positivos formado por mesa A, mesa D, libre A, libre B, sobre CD y sobre BC, que representa que el bloque A está sobre la mesa y libre, que el bloque D está sobre la mesa, que B está libre y que el bloque C está sobre D y el bloque B está sobre C. Por otro lado, podemos poner como ejemplo dos metas, G1 y G2. G1 dice que A tiene que estar en la mesa y tiene que estar libre. En cambio, la meta G2 lo que establece es que C tiene que estar libre y tiene que estar además sobre el bloque D. En el lenguaje TRIPS, un estado satisface una meta si la meta está contenida en el conjunto del estado. Por ejemplo, si observas el ejemplo que ves en pantalla, el estado E1 satisface la meta G1, porque el conjunto G1 está incluido en el estado representado por el conjunto E1. En cambio, E1 no satisface la meta G2, porque en este caso, libre C es un elemento que pertenece a G2, pero no pertenece a E1. Dado que en strips tanto metas como estados se representan con conjuntos de literales fijos positivos, para establecer si un estado satisface una meta, simplemente hay que utilizar la operación de inclusión de conjuntos. Como recordarás, para especificar un operador hay que indicar su nombre, sus parámetros, sus precondiciones y cuáles van a ser los efectos. En strip, para especificar los efectos, se separa, por un lado, un conjunto de literales llamado lista de agregado, que representan cuáles van a ser los nuevos literales en el estado resultante de aplicar el operador, y por otro lado, se separa una lista de borrado, que serán los literales que se van a eliminar del estado en el cual se aplica el operador. Por ejemplo, en el operador apilar X sobre Y se identifica que el nombre del operador es apilar, que hay dos parámetros, X e Y. Hay tres precondiciones, X tiene que estar sobre la mesa, X tiene que estar libre y el bloque Y también tiene que estar libre. Y los efectos se representan con estas dos listas. La lista de agregado indica que en el estado resultante tiene que estar en el estado el literal sobre XY. Y la lista de borrado lo que dice es que en el estado resultante no tiene que estar libre Y ni tampoco tiene que estar X sobre la mesa. Como dijimos antes, en el dominio de aplicación del mundo de bloques hay dos operadores, apilar y desapilar. El operador apilar se puede especificar en el lenguaje strips de la siguiente manera. Tiene dos parámetros, el bloque X y el bloque Y. Este operador tiene tres precondiciones. Observa, por ejemplo, el estado E2. En ese estado
se cumplen las precondiciones de apilar el bloque B sobre el bloque C, ya que B está libre, C está libre y B está sobre la mesa. Los efectos de este operador tienen, por un lado, agregar sobre XY al nuevo estado y quitar libre Y y mesa X. Si observás el estado E1, que es el resultado de apilar sobre el estado E2, apilar BC, vas a ver que el estado E1 está sobre BC, que no estaba en E2, y no está ni libre C ni mesa B, que estaban en el estado E2. Las precondiciones se pueden verificar simplemente usando la inclusión de conjuntos. Y por otro lado, el nuevo estado se obtiene del anterior también utilizando operaciones de conjunto, usando diferencia de conjuntos y unión entre conjuntos. Es decir, el nuevo estado puede calcularse del estado anterior haciendo la diferencia de conjuntos con el conjunto de la lista del y luego uniendo el conjunto de agregados. El operador desapilar tiene dos parámetros, las variables x e y, que representan dos bloques. Este operador tiene dos precondiciones, el bloque x tiene que estar libre y el bloque x tiene que estar sobre el bloque y. Y los efectos se dividen en dos: agregar libre y mesa x y luego borrar del estado que x está sobre y. De esa manera la representación del nuevo estado no tendrá que el bloque x está sobre y quedará libre y x estará sobre la mesa. Algo que quiero agregar es que en ambos operadores a la lista de precondiciones se puede agregar una restricción que indique que x tiene que ser distinto de y. Esto parece obvio, pero cuando se hace el cómputo de manera automática puede evitar que se traten de hacer acciones del estilo apilar el mismo bloque sobre sí mismo o desapilar un bloque como si estuviera apilado sobre sí mismo. Una acción es aplicable en un estado si las precondiciones se satisfacen en ese estado. Como dijimos antes, en el lenguaje de representaciones TRIPS, esto se puede implementar simplemente verificando si las precondiciones están incluidas en el conjunto del estado. Si una acción se aplica a un estado, el resultado es otro estado, con los efectos de la acción, que se obtiene también en el lenguaje TRIPS con operaciones de conjuntos. Por ejemplo, apilar el bloque C sobre el bloque I es aplicable en el estado E1 que ves en pantalla y su efecto es el estado E2. Pero sin embargo, la acción desapilar CI no es aplicable en el estado E1, ya que el conjunto de precondiciones no está incluido en ese estado. Antes de finalizar este episodio, vamos a comentar cómo se pueden implementar los sistemas de planeamiento utilizando conceptos que vimos en los episodios anteriores. Resumiendo lo que tenemos hasta este momento, dado un dominio de planificación, que incluye los operadores que se pueden ejecutar, la definición de un problema de planificación particular se completa indicando la especificación del estado inicial y la meta que se quiere lograr. La tarea de un sistema de planeamiento entonces es encontrar un plan para un problema de planificación. Un plan es una secuencia de acciones que al ejecutarse a partir del estado inicial llevan a un estado que satisface la meta. Estoy casi seguro que a lo largo del video no pudiste dejar de pensar en las similitudes que hay entre estos conceptos y los que vimos en búsqueda. Las similitudes que hay entre problemas de planificación y problemas de búsqueda, entre plan y solución, y entre sistema de planeamiento y método de búsqueda.
Te voy a hacer viajar un poco en el tiempo y recordarte la definición de problema de búsqueda. Se describe un estado inicial, los operadores disponibles, hay un test de meta y la solución a un problema de búsqueda es un camino. Por lo tanto, como ves, hay muchísimas similitudes con lo que tenemos que implementar para un sistema de planeamiento. Por lo tanto, a continuación, vamos a explorar qué podemos aprovechar de los métodos de búsqueda para tener una implementación de un planificador. Se denomina forward planning o planificación hacia adelante a las técnicas que comienzan en el estado inicial y realizan una búsqueda en el espacio de estados hasta encontrar un estado que satisface la meta. Esta forma de hallar planes es una de las más simples y la mayoría de los métodos de búsqueda estudiados previamente pueden ser utilizados para encontrar un plan. La solución del método de búsqueda justamente coincide con la secuencia de acciones que corresponde a un plan. Por ejemplo, primero a lo ancho, profundización iterativa o A estrella garantizan encontrar un plan. Y todo lo que estudiamos sobre los métodos de búsqueda se aplica a la técnica de planificación hacia adelante. Por ejemplo, considera el problema de planificación cuyo estado inicial son los 3 bloques sobre la mesa y la meta es una pila que tiene el bloque 1 sobre el 2 y el 2 sobre el 3. Y por supuesto los operadores apilar y desapilar. Si hacemos una búsqueda hacia adelante, es decir, consideramos todos los operadores que son aplicables en el estado inicial, tenemos 6 acciones posibles. Apilar 1 sobre 3, el 1 sobre el 2, el 2 sobre el 3, el 2 sobre el 1, el 3 sobre el 1 y el 3 sobre el 2. Ahí están dibujados todos los estados. Ninguno de esos llega a la meta, pero hay uno de esos, que es apilar 2, 3, que si luego utilizamos el operador apilar instanciado con 1, 2, llega al nodo meta. Es decir, si aquí utilizáramos un método de búsqueda, por ejemplo con frontera, como A estrella o como búsqueda en profundidad, entonces en algún momento llegaríamos a ese nodo meta y el camino del nodo inicial al nodo meta sería la solución del problema, es decir, un plan. Como te das cuenta, todos los resultados que analizamos para los métodos de búsqueda también se van a cumplir aunque hagamos planificación. Es decir, todas las cosas buenas que vimos de los métodos de búsqueda se van a seguir cumpliendo. Por ejemplo, si utilizamos búsqueda a lo ancho o a estrella, vamos a encontrar seguramente la meta óptima. Y si trabajamos en profundidad, vamos a utilizar la menor cantidad de memoria posible para almacenar la frontera. No obstante, los resultados negativos también se van a cumplir. Es decir, depende del problema de planificación, puede llegar a ser prohibitivo el uso de la frontera. O algún método puede funcionar mejor que otro. Fíjate que en este grafo solamente estoy mostrando una parte del espacio de estados. Si observas detenidamente, en el estado que está a la izquierda con el 1 sobre el 3 y el 2 sobre la mesa, también hay una operación que te lleva desde ese estado al inicial. Es decir, después de haber apilado un bloque sobre otro, se puede aplicar un operador que desapile ese mismo bloque. O sea que podría haber ciclos en este grafo de estados. Otra cosa que podría ocurrir es que el espacio de estados sea muy grande. Observa, con n bloques, cada uno de estos dos operadores se puede instanciar con n por n-1 acciones. Es decir, para 3 bloques hay 6 formas de instanciarlo, pero para 7 bloques, como muestra el estado inicial que está ahí a la derecha abajo, ya son 42 acciones posibles. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que desde ese nuevo estado inicial, que tiene 7 bloques, vamos a tener 42 acciones. Y luego, en esos dos nodos que están indicados ahí con la flecha celeste, va a haber 31 operadores más. O sea que el espacio de búsqueda puede ser extremadamente grande si uno usa una planificación sobre el espacio de estados yendo hacia adelante. Cuando se está buscando un plan y hay muchos operadores para aplicar, lo ideal sería poder aplicar aquellos
operadores que nos lleven más directo a la meta. Es decir, aquellos que en sus efectos nos acerquen a lo que estamos buscando, que es el estado que satisfaga la meta. Y eso que te estoy diciendo quizás se ve claramente en el ejemplo que te voy a mostrar a continuación, que está más cercana a tu vida cotidiana. Presta atención y después te voy a explicar cómo se puede hacer una búsqueda de una manera muy diferente a Forward Planning. Te propongo que me cuentes cómo es que haces el siguiente plan. El estado inicial: estoy en la cama y recién me despierto. Meta: estoy en el aula de clase. Los operadores que tengo para aplicar en este dominio de planificación son limpiar, acostarme, ver una serie, salir de casa, salir del aula, aplazar la alarma, levantarme, pagar el colectivo, escuchar la clase, dar la clase, ir de casa al campus, ir por el campus hasta el aula, ir a la cervecería. Bueno, un montón de operadores. Entonces, si utilizamos planificación hacia adelante, lo que haríamos es, del estado inicial, estoy en la cama y recién me despierto, tengo que buscar los operadores que puedo aplicar. Y son un montón. Ahora bien, me gustaría encontrar operadores que ya me acerquen a mi meta, estoy en el aula de clase. ¿Cuál operador es el que más me acerca a estar en el aula de clase? Hay un operador que es entrar al aula. Entrar al aula va a tener como efecto estar en el aula de clase. Por lo tanto, ese sería un operador que yo quisiera elegir. Claramente lo voy a elegir al final. Pero ¿qué precondición tiene entrar al aula? Estar en la puerta del aula. Entonces, quizás si pudiera elegir antes de entrar al aula un operador que me permita estar en la puerta del aula, entonces estaría más cerca de mi meta. Observa, hay un operador que dice ir por el campus hasta el aula. Con este operador yo podría estar en la puerta del aula y ahora necesitaría encontrar un operador que me deje ir por el campus hasta el aula. Para eso debería estar en el campus, para eso tendría que entrar al campus. Y hay una operación que me deja entrar al campus. ¿Te das cuenta la idea que te estoy proponiendo? La idea es encontrar operadores que nos acerquen a nuestra meta. Lo que va a ocurrir es que vamos a ir buscando los operadores de atrás para adelante. O sea, no va a ser una búsqueda hacia adelante, sino que va a ser una búsqueda hacia atrás, buscando operadores que nos resuelvan parte de la meta. Y luego las precondiciones de ese operador van a ser nuevas metas. Esta búsqueda hacia atrás también se puede hacer por el espacio de estados, pero como partimos de la meta, vamos a finalizar la búsqueda cuando encontremos en el espacio de estados el estado inicial. Los sistemas de planificación hacia atrás, en inglés Backward Planning o Regression Planning, comienzan con la búsqueda en la meta y buscan, en reversa, una secuencia de acciones que resuelva el problema. La principal ventaja de la búsqueda hacia atrás es que en dominios donde hay muchos operadores aplicables en cada estado, la búsqueda puede enfocarse en acciones relevantes para las metas buscadas. Como vimos antes en Forward Planning, para resolver un problema de planificación con búsqueda sobre el espacio de estados, el nodo inicial de la búsqueda es I, el mismo del problema de planificación. En cambio, en Regression Planning, para realizar una búsqueda hacia atrás por el espacio de estados, se toma como nodo inicial de la búsqueda a la meta G del problema de planificación. Y los primeros nodos sucesores se obtienen con operadores que tengan algún elemento de G entre sus efectos. Considera, por ejemplo, este problema de planificación del mundo de bloques. Como estado inicial tenemos 3 bloques sobre la mesa y la meta es lograr una pila que esté el bloque 2 sobre el 3 y el 1 sobre el 2. Por supuesto tenemos los dos operadores desapilar y apilar que vimos antes. La búsqueda va a comenzar a partir de la lista que representa el estado meta, es decir, el bloque 1 está sobre el 2 sobre el 3 está en la mesa y 1 está libre. Luego hay que buscar alguna acción que tenga como efecto
lograr algún literal de G. Si observás, la acción apilar instanciando A con 1 y B con 2 logra como efecto en la lista de agregados sobre 1, 2, que es parte de G. Por lo tanto, podemos seleccionar esta acción como una acción que nos va a llevar en un paso a conseguir la pila que estamos buscando como meta. Ahora se retira de G ese literal y las precondiciones de la acción seleccionada son agregadas a G como nuevas metas. Observa que las marqué en rojo. Vas a ver que hay 3 precondiciones, pero agregué 2 porque en realidad el libre 1 ya estaba en el estado. Y además observa que el nuevo G corresponde con ese estado en el cual el bloque 1 está sobre la mesa. Si observas ahora en la dirección contraria, al apilar 1 sobre 2, llegaríamos a la meta del problema de planificación, que fue el nodo inicial de nuestro problema de búsqueda. Luego hay que hacer regresión nuevamente. Observa que ahora la lista G es diferente. Como hicimos antes, hay que buscar una acción A que tenga como efecto lograr algún literal de G. En este caso, vamos a buscar una acción que logre que el bloque 2 esté sobre el 3. Nuevamente se retira de G ese literal y las precondiciones de A son agregadas a G como nuevas metas. En este caso estamos agregando libre 3 y mesa 2, que están indicadas en rojo, que son precondiciones de apilar 2 sobre 3. Observa que G coincide con el estado inicial del problema de planificación. Y en Regression Planning hay que continuar hasta llegar a este punto. Es un poco raro decir que llegamos al estado inicial, porque en realidad es el estado inicial del problema de planificación, y como estamos haciendo planificación hacia atrás, en el espacio de búsqueda, esto sería una meta que estamos buscando, llegar al estado inicial. Una vez que termina la búsqueda y tenemos un camino que va en este caso desde la meta hasta el estado inicial, el plan del problema de planificación es justamente ordenar en el sentido contrario a esta secuencia de acciones. Por lo tanto, el plan para resolver el problema de planificación sería, en primer lugar, apilar 2 sobre 3 y en segundo lugar, apilar 1 sobre 2. Y eso resuelve nuestro problema de planificación. Esto no termina acá y la planificación continuará. Realizado por Alejandro Javier García en los estudios En Cuarentena en mi casa. Yokata.